Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Ocurre que Transparencia Internacional ayer dio a conocer los resultados de una cosa que se llama Índice de Percepción de la Corrupción, que fíjate que curiosamente tiene la sigla IPC. Así también, estaba leyendo. ¿Será porque el IPC ya no lo queremos? Pero este es un índice de percepción. Sí, de percepción de la corrupción, correspondiente al año 2021. Y aquí está el problema. Este informe revela que la percepción es que la corrupción en Chile se estancó. Entonces uno podría interpretar también que como que se instaló. También podría ser una forma de plantearlo. En algún minuto fuimos considerados, y corrígeme si me equivoco, en algún minuto fuimos considerados como el país que menos corrupción tenía dentro de Latinoamérica. Bueno, vamos a preguntarle mejor a una experta que es Tamara Aknich, vicepresidenta de la ONG Chile Transparente y que ha tenido la gentileza de estar esta mañana en Buena Costumbre con nosotros. Tamara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos. Un mucho gusto de estar en este programa. Me encanta estar conversando con las regiones y sobre todo si se trata de un tema tan contingente como es la corrupción, Sí, que a veces pensamos que está un poquito lejos, pero estas cosas nos hacen darnos cuenta que está mucho más cerca de lo que quisiéramos. Yo tengo dos preguntas, perdona Álvaro, Sí, dale, yo tengo dale, dos por preguntas. favor. La primera es precisamente la que le acabo de formular a Álvaro. En algún minuto Chile fue considerado el país latinoamericano con menos corrupción, y la segunda es la que plantea Álvaro. ¿Se estancó, se normalizó la corrupción en algunos estamentos, en nuestro país, en nuestra sociedad, en verdad? Lo primero, yo creo que es importante clarificar que se trata de un índice de percepción de la corrupción, sí, y no de corrupción, claro. y que hay una diferencia que es sutil, pero que es importante. Ahora, ¿por qué es de percepción de la corrupción? Porque en general el delito de corrupción es muy sigiloso, muy silencioso. Entonces, lo que se hace con este índice es tratar de establecer las condiciones para que una determinada jurisdicción, un determinado país, pueda frenar, detectar, juzgar este tipo de delitos. Y por eso que lo que busca, o sea, más bien, o cómo se construye este indicador, es por la vía de fuentes que conocen el funcionamiento de la institucionalidad de cada país, las instituciones democráticas, por cierto. Ahora, evidentemente no está exento de alguna problemática, y muchas personas dicen, pero ¿cómo vamos a seguir en el mismo lugar de corrupción si con todos los casos que hemos conocido en este último tiempo? Y ahí, respondiendo a la segunda pregunta, efectivamente nosotros antes del año 2015 detentábamos el primer lugar de Latinoamérica en ser percibidos como el país menos corrupto. Okay. Pero eso cambió, y desde ahí que no hemos podido retomar la delantera que teníamos hasta ese minuto, y nos encontramos detrás de Uruguay desde más o menos ese periodo. ¿Cuándo fue el año del punto de inflexión, Tamara, perdón? Creo que fue el año 2015, si no me equivoco. Sí, oye, creo que fue el año 2015. Para hacer algunas precisiones y entender todos nosotros y también los auditores, cuando se habla de corrupción, esta se refiere a delitos que podrían ocurrir solo en reparticiones públicas o también a la sociedad en general, porque también hay un acto que no es, por eso es la precisión, digamos, en una empresa privada grande también ocurren licitaciones, y también aquel que licita, el de la comisión, puede estar abierto a recibir estímulos por fuera para otorgar la licitación a A y no a C, que a lo mejor tenía mejores méritos. Entonces, ¿la corrupción se refiere solo a entes públicos o también privados? Excelentísima pregunta. Muchas gracias. Aprobé. ¿Por qué? Porque así es. Bueno, también, como les decía recién, este índice de percepción de la corrupción, una de las desventajas que tiene es precisamente la que tú acabas de señalar, que solamente
mide o es un termómetro, toma la temperatura de la corrupción en el ámbito público. ¿Ah? Y también como el estudio del fenómeno de la corrupción ha sido evolutivo, desde ya hace algún tiempo que hemos hecho conciencia que la corrupción no es exclusiva del ámbito público, sino que también hay muchas prácticas y malas prácticas que hemos conocido como malas prácticas y en realidad son derechamente corrupción, que se dan en el ámbito privado, en esas licitaciones que tú mencionabas, por ejemplo, que no participa ninguna entidad estatal y sin embargo por tener algún amigo o por pasarle algunas luquitas a quien toma las decisiones de una decisión de compra importante, terminamos afectando la fe pública, terminamos afectando los derechos de otros. Y además es una competencia desigual. O sea, así es. Y por eso en este último periodo ya estamos más acostumbrados a asociar delitos del ámbito más económico también al fenómeno de la corrupción. Tamara, ¿y cuánto de corrupción o cuánto de esta percepción, de este olfato que la ciudadanía está sintiendo o que las organizaciones están sintiendo se debe a lo que se puede denunciar a través de las redes sociales? ¿Cuál es el impacto de las redes en el resultado que tenemos hoy día? Mira, yo no le resto el valor a las redes, pero creo que muchísimo más importante es el fortalecimiento de las instituciones que, de acuerdo al Estado de Derecho, tienen que actuar para poder aplicar el marco jurídico también que esté vigente. Uno de los problemas que están presentes en aquellos países que están en el último lugar o en el fondo de la tabla de posiciones de percepción de la corrupción son aquellos que han retrocedido en las libertades individuales y en las libertades propias de un país democrático y en el mal funcionamiento de las instituciones. Y por eso que de pronto algunas frases que resultan ser un poquito clichés, pero que son muy ciertas. Dejemos que las instituciones funcionen. No tiremos las instituciones al tarro de la basura simplemente porque no nos gusta la decisión a la que llega, porque precisamente cuando actúan las instituciones con independencia, con autonomía, se demuestra la fortaleza que se tiene para investigar estos casos. Alguien podría decir, bueno, los casos que han estado en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, pero hemos tenido personajes y un poder judicial ahí detrás persiguiendo. En otros países eso se sabe y nadie investiga. Aquí en Chile, por lo menos, tenemos todavía la buena noticia de que muchas de nuestras instituciones siguen contando con algo de confianza. Y son instituciones que funcionan. Lo que tenemos que resguardar es que la confianza de la ciudadanía vuelva a restablecerse como la que teníamos antes. Para esto hay que hacer gestos, evidentemente, no es varita mágica. Estamos conversando con Tamara Agnich, vicepresidenta de la ONG Chile Transparente. Tamara, hablabas recién de la percepción que hay de las instituciones, e indudablemente, de acuerdo a algunas mediciones que uno conoce, ¿verdad?, que son públicas, el Parlamento es la institución de la República que tiene menor nota, es la que está peor evaluada por la ciudadanía. Y yo me imagino que tendrá una vinculación con la falta de confianza, con que se desarrolla la actividad pública, la actividad política, etcétera. Pero ¿hay algún link que uno pudiera decir, alguna conexión entre esta percepción de la corrupción y la paupérrima evaluación del Parlamento? Porque la gente en Chile le pone menos de un 10. O sea, prácticamente reprueba o queda debiendo nota, digamos. ¿Hay alguna vinculación entre ambos fenómenos? ¿En la falta de confianza y en la corrupción? Mira, nosotros somos los seres humanos, no digo solamente los chilenos, los seres humanos somos muy mandados a hacer para apuntar con el dedo. Entonces, esta cosa que nos gusta de decir los políticos son todos corruptos, no nos hace bien como sociedad, porque no son todos. Una parte de la sociedad la que es la corrupta. Cuando una sociedad entra ya derechamente en esta espiral,
es porque la sociedad toda es la que ha creado las condiciones para que estos fenómenos florezcan. Entonces, en la medida que vamos haciendo conciencia de la relevancia que tiene el fortalecimiento de la institucionalidad, debiésemos ser más cautos y cuidar el prestigio que pueden tener esas instituciones. Ahora, hay cosas que por supuesto que uno puede criticar del poder legislativo, ¿ah? Pero la función principal del poder legislativo, en este caso de los parlamentarios, es legislar. Claro. Entonces, evaluemos las leyes que han emitido el Congreso en esta medida, y hemos avanzado, ¿no? O sea, si es que uno pudiera medir el combate a la corrupción únicamente por la promulgación de leyes, estaríamos número 1. Sí, claro. Pero no es lo único. Oye, yo quiero hacer la última pregunta a Tamara Agnich, vicepresidenta de la ONG Chile Transparente. ¿Se puede percibir como corrupción, por ejemplo, la formación de grupos que intentan conservar sus prebendas, sus beneficios, sus poderes, su influencia? Lo pregunto por esta reacción que hubo de parte del Poder Judicial a la idea de la Convención Constitucional de establecer otro mecanismo de designación de los jueces, modificar la duración de los mismos, intentar que exista mayor independencia en la formación de esto, y el rechazo que se produjo por parte del Poder Judicial a través de distintos mecanismos respecto de esta idea. Esto de conservar, de evitar el cambio, de mantener ahí todo tal como está, ¿también puede ser percibido como un hecho vinculado con este fenómeno? ¿O es mucho lo que estoy diciendo? Yo ahí quisiera también hacer una prevención. Yo creo que tal vez podríamos estar nerviosos si es que esto se hubiese dado en las sombras. Claro. Pero el Poder Judicial, que también es un poder independiente y autónomo, está en su legítimo derecho de esclarecer ciertas situaciones cuando se observa que hay tal vez elementos que no han sido lo suficientemente ponderados. Yo creo que lo peor que pudiéramos hacer para poder tender a una sociedad libre de corrupción es cortar los puentes de conversación y de diálogo entre los distintos actores de la sociedad. Entonces, así como la Convención Constitucional está cumpliendo su rol, evidentemente, están deliberando, están recién discutiendo, a mí me resulta curioso que reaccionen de mala forma cuando hay elementos que se supone que se ponen arriba de la mesa y ellos, en base a su autonomía y al poder que se les ha conferido, van a poder definir. Pero lo que no podría suceder, y lo que a mí sí me llamaría la atención, es que estén sordos, con los oídos tapados, y no querer escuchar cuando hay antecedentes que podrían, evidentemente, venir a enriquecer los espacios de conversación más que a entorpecer. Bueno, ha sido una conversación rica la que hemos sostenido con Tamara Agnich. Que sin duda Agnich. podríamos conversar muchísimo más, porque yo creo que a maneras. todos, incluso a quienes están viendo esta transmisión, les surgen consultas y preguntas respecto a cómo podemos, en definitiva, avanzar hacia una sociedad que sea muchísimo más transparente desde la base. La verdad es que hay temas como este, que son temas más bien valóricos y culturales, ¿cierto? Que no debieran ser siquiera parte del cuestionamiento. Deberíamos comportarnos de manera recta, casi porque somos seres humanos. Pero bueno, muchísimas gracias. Toda la razón. Y ahí, si me permites, un último mensajito, porque lo que yo les decía, que somos mandados a hacer para apuntar con el dedo, nosotros como personas comunes y corrientes, como ciudadanos comunes y corrientes, ustedes, yo, también tenemos un poder muy importante en nuestras manos, de darnos cuenta cuando podríamos estar cometiendo un hecho que tal vez lleve a una escala mayor. El ser conscientes de la vulnerabilidad, de lo vulnerable que somos, enfrentados a determinados dilemas,
yo creo que es un tremendo paso para poder avanzar a una sociedad libre de corrupción. La vida buena, decía un profesor mío en periodismo, Carlos Oliva, el ejercer la vida buena. Hay que tratar de elegir ese camino siempre. Muchísimas gracias, Tamara. Tamara Ha Agni, sido un agrado. vicepresidenta de la organización Chile Transparente, a raíz de los resultados de esta encuesta de percepción respecto a la ubicación de Chile en materia de corrupción. Que tengan muy buenos días. Igualmente para ustedes.